porque así me dijo él. Tú para mí eres invisible. Entonces me hizo mucho, mucho, mucho daño, porque pues obviamente entonces se sentaban junto con los editores a reírse de mí. Los gritos, el maltrato, fue realmente durísimo. Los días más oscuros que viví en Caracol Televisión. Sí, señores, no todo es color de rosa. Bienvenidos a otro en vivo, otro gran video de Carlos Ochoa y sus novelas, haciendo unas revelaciones que estaban pendientes por hablar. En esos años yo vivía en Medellín y trabajaba con el canal Telemedellín. Trabajaba en el noticiero, presentaba en vivo un programa que se llamaba Navegantes y estaba en las mañanas en un programa que se llamaba Amanece Medellín. Pues resulta que llego al canal Caracol porque resulta que salí de Telemedellín, porque obviamente Telemedellín es de la alcaldía, cambiaron al alcalde y nos sacaron a todos. Entonces, lo que ocurrió fue que yo recibí la propuesta de Claudia Vega. Ella era la corresponsal del noticiero de Caracol Noticias. En ese momento se llamaba así, Caracol Noticias, no como ahora Noticias Caracol. Ella me dijo, habló por mí, le dijo a los directores del noticiero, a Darío Patiño, Darío Fernando Patiño y Lucía Madriñán, que yo podría ayudarles desde Medellín haciendo la corresponsalía de entretenimiento para Caracol. Pues resulta que me dijeron que sí y empecé a trabajar desde Medellín, o sea, desde Medellín en Caracol Noticias, y estaba una semana, imagínense, apenas llevaba una semana cuando me buscaron para poder llegar a hacer un reemplazo en el canal Caracol, en el mismo noticiero, en Caracol Noticias. Pues resulta que hay una persona que no voy a mencionar su nombre, pues porque no es importante. Yo les he hablado de ustedes, se llama El Invisible, porque así me dijo él. Tú para mí eres invisible. Entonces, pues si yo soy invisible para él también es invisible. Entonces los dos somos invisibles el uno para el otro, entonces por eso no voy a mencionar su nombre. La pista es que en el año 2004 él era el director de la sección de entretenimiento de Caracol Noticias. Y resulta que entonces me fui para Bogotá, se abrió esa puerta y al llegar a la sección de entretenimiento empecé a vivir todo un cambio de mi vida. O sea, yo vivía con mi familia en Medellín, llegué a Bogotá a trabajar solo, a cambiar de ciudad. Un cambio totalmente radical. Yo no tenía a dónde llegar, no sabía dónde me iba a hospedar y dónde iba a vivir, pero resulta que Sergio Barbosa, que yo lo conocía por la Feria Colombia Moda y varios eventos en Medellín, me dijo que podía quedarme en su casa y además podía quedarme después un mes en la peluquería de Germán Palomino en Bogotá, en la 94. Entonces lo que ocurrió fue eso, pasé una noche en la casa de Sergio Barbosa, que me trató muy bien, y después me fui para la peluquería de Germán Palomino, pero fue súper difícil porque me habilitaron un cuarto. En ese cuarto no había ni siquiera papel higiénico, no había luz, entonces era un espacio solamente como un colchón. Sufrí muchísimo, muchísimo, lloré bastante, dándome cuenta que me había ido de Medellín, donde era presentador, donde tenía un montón de comodidades, donde tenía todo, a llegar a dormir en un lugar donde no tenía ni cinco de comodidades, y me di cuenta que en ese lugar se hospedaban las candidatas, las reinas que apoyaban Germán Palomino y ellos para los diferentes reinados que existían en Bogotá. Pues yo decidí irme, le pedí posada a un amigo por unos días y ya después logré ubicarme. Llegué a Bogotá y fue muy difícil porque me tocó dormir en un apartamento que queda en Chapinero, abajo de la Caracas. Sufrí bastante porque era un apartamento que o sea, no es porque sea elitista, de que sea muy feo el apartamento, no, sino que el baño, por ejemplo, el baldosín del baño estaba despicado, no era tan limpio el lugar, me daba miedo que me robaran, entonces fue bastante difícil. Eso por el lado personal. Y por el lado profesional, llegué a trabajar al canal Caracol y la orden que me dijo el invisible fue que debía trabajar siempre sábados y domingos y festivos. Pero el horario que me dieron para trabajar en Caracol Noticias fue desde la 1 de la tarde hasta las 12 de la noche y 11 de la noche más o menos, y podía descansar solamente lunes y martes. Entonces, pues dije,
bueno, como dicen en Bogotá, estamos pagando el derecho a piso. El derecho de piso es que como uno es el nuevo, entonces uno llega a un canal o a una empresa y tiene que aceptar ese tipo de cambios y ese tipo de exigencias que me hacen cuando llego a ese tipo de lugares. Entonces llegué al canal Caracol, todos los empleados, los compañeros me trataron muy bien. Llegué a Caracol Noticias. Caracol Noticias, se llamaba así el noticiero por esos años. Yo llegué justo a trabajar un fin de semana y me tocó aprender todo, cómo funcionaba. Ahí estamos viendo el logo de Caracol Noticias, cómo funcionaba, quiénes eran los directivos, quiénes estaban. Conocí a varias personas muy interesantes. Ahí estaba Natalia Romero, que se volvería después la directora de TV y Novelas Colombia. Ella era una persona que había sido presentadora, que sabe mucho de entretenimiento y me gustó mucho haber trabajado con ella. Y ahí empecé a ver a los personajes que veía en la televisión nacional al lado mío, trabajando conmigo. Estaba Adriana Arboleda, como podemos ver, Lina Marulanda, que eran las presentadoras estrellas de ese momento. Estaba ya Catalina Gómez, ella había estudiado conmigo en Bolivariana Comunicación Social y pues obviamente era alguien conocido. También empecé a ver personas, ahí estamos viendo la foto de los que eran mis compañeros en Caracol Noticias en ese momento. Gabriel Jacome, que está ahí, que fue un ángel para mí, una persona que me ayudó muchísimo, un colega que lastimosamente nunca lo pusieron como director de entretenimiento, sabiendo que era uno de los mejores del país en esta área. Ahí estamos viendo a Natalia Maya, quien ahora es una de mis grandes amigas, que es periodista de la red. También está Beatriz Elena Álvarez, que hicimos una gran amistad también, somos grandes amigos. Ella es presentadora también en Bogotá. Ahí está, ¿quién más? Está Margarita Ortega, la presentadora. Está Jimena Bedoya, que también es una gran periodista, trabajaba en entretenimiento. Paola España, que trabaja todavía con Voces del Canal Caracol, trabaja con Carlos Vives. Bueno, ahí estaba también, ¿quién más? Ahí estoy yo. Y la otra persona es... ¿quién más está ahí? Bueno, creo que eran las presentadoras que estaban ahí y esa presentadora, bueno, ahorita me acuerdo el nombre, pero la idea es que me fue muy bien con ellos, pero lastimosamente con la persona que es el invisible me hizo mucho, mucho, mucho daño, porque pues obviamente lo primero que tuve fue que no les gustaba mi voz. Entonces no aceptaba mi voz, no quería que yo hablara de la forma que como yo hablaba. Y no se trataba de que fuera paisa, porque decía que mi voz era como de cementerio, de ultratumba, amanerada. Entonces se sentaban junto con los editores a reírse de mí, diciendo que mi voz no estaba apta para poder leer los reportajes que se emitían al aire en Caracol, que por qué habían permitido que alguien como yo entrara a hablar de esa manera. Para mí fue muy traumático porque obviamente estaba presentando en televisión regional. Yo entendía obviamente que, claro, era Bogotá, que era diferente, tienen lenguajes muy diferentes a la hora de editar, a la hora de manejar el material, a la hora de trabajar, pero empecé a adaptarme y como es mi pasión hacer este tipo de trabajos, pues yo no tenía ningún problema en dedicarle mi vida completa, porque pues imagínense, ¿quién va a querer salir con uno un viernes o un sábado si tengo que madrugar al otro día o un fin de semana? Pues no tenía amigos para poder salir, para poder hacer alguna cosa, porque siempre tenía que estar trabajando. Y además me subí de peso. Me subí muchísimo de peso porque, claro, el canal Caracol me daba en ese momento un buffet en la noche, todas las noches para comer y era, pues, imagínense, uno llegando a Bogotá apenas con los primeros ingresos laborales, quería comerme todo el buffet y me subí de peso y además me tocaba acostarme como a las 11, 12 de la noche y al otro día despertarme tarde, pero claro, contestar los mensajes de los jefes de prensa, de la gente que me estaba hablando para hacer los reportajes periodísticos. Yo en Caracol no era presentador, era periodista de entretenimiento. Y al ser periodista de entretenimiento me llamaban todos los jefes de prensa de las disqueras, de las películas, de los actores, los managers. Entonces empecé a hacer eso, a trabajar muy fuerte. Pero el problema de la voz era muy difícil y muy complicado. Entonces empecé a buscar opciones. Lo primero que hice fue asistir a un curso de la Academia Charlotte que traían a un experto en vocalización y doblaje. Entonces le pedí al Invisible que me dejara hacer ese curso de vocalización y doblaje, pues para poder hacer aceptada mi voz. Entonces, claro, iba a empezar el curso, pero pues ya me empezaron a decir que dónde estaba,
que por qué no estaba en el puesto de oficina, y yo dije, porque estoy en el curso de vocalización. Hice el curso, me sentí mucho mejor, sentía que estaba capacitada mi voz, pero pues resulta que empecé a preguntarle a varias presentadoras de esa época de Caracol Noticias y les decía yo, pero ¿qué pasa con mi voz? No entiendo qué sucede, ¿por qué no les gusta? O sea, ¿por qué a él no le gusta sabiendo pues que ya me he esforzado muchísimo para lograrlo? Entonces, nada, me dijeron un consejo muy especial que les puede servir a ustedes y es que uno habla como uno es, siendo uno mismo con su propio estilo. Después la gente se acostumbra a tu voz y a algunos les gustará y a otros no les gustará, pero es tu voz. Obviamente hay que tener obviamente vocalización, vocalización, expresión, o sea, todo ese tipo de cosas que se hablan en los lenguajes narrativos las estaba aplicando, pero que ya no gustara mi voz a una persona en específico, ya era muy complicado manejarlo. Entonces, eso fue lo que empecé a vivir. Primero fue el problema de la voz. Resulta que ya después, más adelante, el ambiente laboral se ponía muy tenso, pues había gritos, había regaños, era una época donde no existía YouTube, yo descargaba los videos musicales como Dios me ayudara porque era muy complicado, es muy difícil, y resulta que hay una experiencia, una anécdota muy importante, y es que Lina Marulanda estaba sentada conmigo en la oficina y esta persona, que era mi jefe en ese momento, nos pidió hacer un top 5 de las canciones más pegajosas del pasado de la música, de esas canciones pegajosas. Entonces encontré varios videos, pero no encontré el meneíto. Y como no encontré el meneíto, Lina se le ocurrió decir que actuáramos y que bailáramos el meneíto en el set principal, en la sección se llamaba Del Otro Mundo. Entonces, pues yo dije, pues claro, si Lina aquí la quieren tanto, si es tan amiga del Invisible, pues perfecto. Yo me fui, bailé con ella, nos grabaron, nos reímos, fue un rato muy divertido, pero cuando llegó la sección al aire y presentó este señor, que también era presentador, ahí está otra pista, el top, donde estaba el meneíto, pues se enojó muchísimo cuando vio que al aire no salía el video musical, sino que salíamos nosotros bailando. Esto fue horrible, o sea, muy complicado, los regaños, los gritos, el maltrato, fue realmente durísimo. Fue un día muy oscuro, por eso dije que este video era así, días muy oscuros y muy difíciles. Entonces, pues nada, o sea, aprendizajes totales para poder mejorar, pero era imposible, o sea, en esa época no había YouTube y no encontrábamos el video en el archivo del canal, entonces pues ni modo, no se podía mostrar el video. Cuando Lina Marulanda murió, obviamente aparecí yo bailando con ella en este video en los homenajes que le hicieron. Entonces, pues fue difícil y muy triste. Entonces resulta que los compañeros, obviamente sentíamos lo mismo porque no solamente ese maltrato era conmigo, era un maltrato difícil de entender porque todos estábamos trabajando, hacíamos nuestro contenido, nuestro trabajo, cada uno desde las diferentes áreas. Como yo sabía tanto y sé tanto de telenovelas, entonces pues yo ya sabía qué pasaba. En ese momento estaban emitiendo El Auténtico Rodrigo Leal y yo le decía a todos, oigan, ¿qué pasó ayer en El Auténtico Rodrigo Leal? ¿Saben? Y nadie sabía. Yo decía, pero ¿cómo así que no saben si trabajamos promocionando las novelas de Caracol? Y ahí me empecé a dar cuenta cómo funciona la industria, que mucha gente que hace televisión no ve televisión, que mucha gente que trabaja para televisión no ve televisión, que ni siquiera ven sus propios reportajes, no ven sus trabajos. Entonces fue súper complicado. Pues resulta que las cosas se fueron poniendo más tensas y más difíciles y resulta que llegó un momento donde nos llamaron a todos para un trabajo cara a cara con la psicóloga del noticiero. Este tema de la psicóloga fue muy difícil y muy traumático, no solo para mí, sino para mis compañeros, porque teníamos que enfrentarnos a este personaje, el invisible, al lado de la psicóloga, y empezaban a revisar una a una las capacidades que yo tenía. ¿Cómo es Carlos para presentar? ¿Cómo es Carlos para buscar la información? ¿Cómo es Carlos para hablar? ¿Cómo es Carlos con los contactos? ¿Cómo es Carlos para la hora de editar? Todo. Entonces yo me defendía, pero entonces recibía los ataques y era una confrontación muy fuerte, muy complicada. Al vivir esto fue muy difícil y volvió a salir el tema de la voz, que mi voz no estaba apta para emitirse en los reportajes de Caracol. Entonces la psicóloga tomó la decisión de que yo tenía que ir a Caracol Radio, que en ese momento era Caracol Radio, no se había cambiado todavía a Blue Radio, para que me dieran una asesoría de la voz. Eso fue lo que hice. Llegué allá y lo que me dijeron puntualmente fue que yo tenía miedo de esa persona puntualmente, que tenía miedo y que como tenía miedo de esa persona, no era capaz de hablar tranquilamente como estoy hablando en este momento. Eso fue lo más difícil, entender que tanta presión psicológica que tenía encima no me permitía
expresarme y hablar de la misma forma. Entonces, tanta presión, lo que ahora dicen la generación de cristal, que se sienten atacados, que se sienten ofendidos, pues es verdad, o sea, no es fácil trabajar con gritos, con insultos, con todo ese tipo de cosas, entonces fue difícil, la verdad. Estaba viendo una pregunta por ahí, no sé si me pueden ayudar a repetirla. Dice Pablo Cruz, pero el director del noticiero del año 2004, ¿por qué no tomó cartas en el asunto con tu problema con el invisible? Pablo, porque resulta que había dos bandos, el de Lucía Madriñán, que lo protegía al invisible, y Darío, que me ayudaba a mí, pero lo que hacían era que al invisible, cuando tenía algunos problemas, les decían que estaba, ¿cómo se dice esa palabra? Que no podía ir a trabajar, que estaba como invalidado para ir, no recuerdo este momento la palabra, y le decían así, está suspendido, esa es la palabra. Lo suspendían varios días, pero pues obviamente decía que estaba de vacaciones y que no podía asistir ni trabajar ni nada, pero volvía y todo pasaba igual. Estos maltratos y estos abusos se veían constantemente, yo los veía constantemente no solo conmigo, sino con las presentadoras, con Roche Stevenson, con Mónica Fonseca. Los gritos pues, y los maltratos a ellas eran complicadísimos porque obviamente lo que se buscaba en ese momento era que subiera el rating. Era una etapa muy difícil porque Caracol estaba atravesando momentos difíciles porque fueron en esa época 16 fracasos seguidos. Así rápidamente eran El Engaño, El Baile de la Vida, Las Profesionales, estaba Pocholo, estaba Sobre Giro de Amor, todas esas telenovelas y todo era malo. O sea, le iba mal en rating, La Diva con Carla Giraldo y Lorna Cepeda, todo le estaba yendo mal, entonces era muy difícil. Además, la sección que se inventaron se llamaba El Otro Mundo y teníamos que entrevistar a los actores para que hablaran como los personajes. Eso pues fue muy difícil de entender, la gente no le gustó tanto, fue bastante difícil. Entonces, bueno, eso fue lo que empezó a pasar. Ya después de esto, ya por fin sí me dejaron hablar, pero tomaron la decisión de que yo no podía hablar en el horario estelar de las 7 de la noche. Entonces fue un golpe difícil porque, claro, quiere decir que no estoy preparado para hablar en un canal nacional a las 7 de la noche, que mi voz no era suficiente para poder estar en ese espacio. Enfrentarme a eso fue muy difícil, claro, porque además de eso es como un golpe al ego después de todo lo que había hecho. Encontré personas, como les decía, ángeles que me ayudaban, que me escuchaban, me sentía triste, me sentía como derrotado y aburrido, pero seguía con toda la pasión trabajando pues para que las cosas fueran a lo mejor posible. Pasaron otras anécdotas difíciles y es que, por ejemplo, El Invisible me mandaba puntualmente a cubrir eventos hasta muy tarde. Hubo un momento que me mandó para el Coliseo Romano del Parque Jaime Duque a un concierto de música electrónica y la jefe de prensa me dijo, tienes que quedarte el tiempo que yo quiera porque el invisible dijo que tenía toda la capacidad y el poder de decirte lo que yo quiera para mandarte lo que yo quiera. Entonces fue muy duro, muy complicado que me quedara hasta 3, 4 de la mañana en ese concierto de música electrónica sin que me gustara, trabajando para sacar una nota de 1 minuto, grabar horas y horas y horas. Esto fue realmente muy complicado. También tomaban decisiones como me iba a ir a grabar a hacer una entrevista, porque uno de mis jefes inmediatos me decía que fuera a grabar. Cuando estaba en mitad de la grabación me decía, no, te tienes que devolver. ¿Pero por qué? O sea, si ya me autorizaron, no, tienes que devolverte porque yo soy el que mande, tienes que devolverte. Entonces esta parte fue muy complicada y muy difícil para mí enfrentarme a todo eso. Difícil también no poder ir nunca a cubrir un concurso nacional de belleza con Caracol. ¿Por qué? Porque esta persona decía que yo no podía ir. Tenían que ir las chicas, las compañeras de ese momento, las que les mostraba en la foto, Beatriz, Jimena, hasta todas fueron, menos yo, porque yo no podía, yo no era suficiente para ir a cubrir un concurso nacional de belleza. Lo que tenía que hacer es yo, los materiales que ellas me mandaban, los editaba y podía hablar, pero no estaba en el lugar de la noticia, que me gustan tanto los reinados, no podía ir a Cartagena a cubrir el reinado. Fue también la época donde llegó Alejandra Azcárate e Isabela Santo Domingo con sus críticas. Entonces yo tenía que encargarme de hacer esas ediciones, tomar el material que mandaban desde Cartagena de cada una de las candidatas para poner las críticas, pero no podía ir ni criticar las reinas, ni hablar, tenía que hacer exactamente todo lo que se me decía y no podía ir. Esa es una anécdota muy difícil. Otro problema que tuve fue que resulta que yo me fui, logré que me dieran la oportunidad de ir a un junket. Un junket es
las casas de cine, las empresas de cine te invitan a los periodistas para hacer entrevistas en otros países. Entonces me invitaron a México a hacer el junket de la película Superman Returns. Entonces, claro, fue maravilloso porque por fin había logrado algo, una buena noticia en este mundo tan oscuro. Aquí estamos viendo Superman. Voy a tomar un poquito de agua con mi mug mágico. Mm, Y resulta que Superman Returns era una película que le estaban metiendo todo el presupuesto. Entonces me llevan allá a México a entrevistar a Kevin Spacey. Aquí vamos a ver entonces la foto de Kevin Spacey, donde fue muy impactante para mí porque me daban 8 minutos con Kevin Spacey. También entrevisté a Brandon Rowe, el protagonista, a los otros actores de la película y al director. Pero puntualmente con Kevin Spacey fue muy fuerte porque en esos 8 minutos, o sea, las entrevistas tienen que ser en inglés. Afortunadamente yo me defiendo, sé hablar en inglés con este tipo de personajes para lo que se necesita. Hice las presentaciones en inglés, hablé a él en inglés, pero sus respuestas eran sí, no y ya. Entonces yo tenía que hacer muchas preguntas y él respondía muy cortante. Entonces yo sudaba la gota porque era muy complicado para mí. O sea, estar ahí, justamente si pueden ver, llevaba la camiseta azul para hacer ejercicio de abrirla y que vieran que tenía el logo de Superman, como era Superman en sus películas, como es Superman en sus películas. Y nada, Kevin Spacey hacía el personaje del Lex Luthor y fue muy complicado, muy difícil. En esas presentaciones tienes una cámara de frente que te sigue, otra cámara que sigue el personaje y también te dan en esos 8 minutos la posibilidad de hacer titulares, presentación y despedida. Y tienes que hacerlo en español delante del actor, que obviamente no tiene ni idea de español, entonces tienes que hacerlo así. Entonces, pues yo estaba súper contento. Fuimos varios colegas de diferentes lugares del mundo, pero de Colombia fue Amanda Bella, que iba por el canal RCN y yo iba por el canal Caracol. Entonces yo les pedí la autorización que me dejaran quedarme en México una semana, porque me iba a quedar en la casa de una amiga, y en esa casa de mi amiga me quedé y me fui yo mismo con una Handycam, una filmadora de la época, grabando entrevistas con los actores de la primera coproducción de Caracol Televisión con TV Azteca que se llamaba Amores Cruzados. Amores Cruzados, que esa telenovela pues le fue muy mal, que era con Ana Lucía Domínguez, con David Cepeda, con varios actores, le fue mal, tanto en México como acá, y me fui por todo México sin conocer, llegando a las casas, entrevistando a los actores, entrevisté a Evangelina Lizondo, que para mí fue increíble, que esta grandísima actriz que ya murió, tuve la oportunidad de estar en su casa, me abrió las puertas, hice la entrevista y llevé mucho material, pero lo que sucedió fue lo que vendría después. Bueno, conocí TV Azteca, gracias a Álvaro Cueva conocí Televisa, fue una época mágica esos días. Pero cuando llegué a la realidad, cuando llegué a Caracol, me contaron, me regañaron, me trataron súper mal, que porque ya el reportaje de Kevin Spacey había salido en RCN en la competencia. Claro, Amanda había llegado a hacer el cubrimiento en México y había sacado el reportaje de inmediato. Y en esa época era muy difícil enviar el material porque era grabado con Handycam, tenía que ser un proceso de edición, no es con celular como ahora. Entonces, por quedarme esos días, me gané un regaño terrible, un vaciadón terrible, en vez de decirme, oye, Carlos, gracias, mira, tenemos entrevistas, tenemos contenidos de la telenovela, que es nuestra producción propia. No, recibí un regaño muy fuerte precisamente por eso, por quedarme esos días y casi no me dejan emitir el reportaje de la entrevista de Kevin Spacey, que fue bien difícil y casi no lo logro. Entonces también fue muy complicado porque, claro, tenía eso para mí que fue tan difícil. Tony Palencia, ¿no será que ese ambiente laboral tan fuerte influenció en lo que le pasó a Lina Marulanda? No, porque imagínate que Lina era muy amiga del Invisible y muy amiga de los jefes, de los directivos, tan amiga que no solamente era presentadora, sino que además la pusieron a trabajar en el área de mercadeo y programación, adquiriendo y comprando telenovelas internacionales y haciendo reuniones. Entonces, ella tenía, como dicen por ahí, iba en coche. La amaban, la querían, la trataban súper bien y hasta tuve una experiencia difícil con ella porque, claro, como ella era tan amiga del Invisible, decían que podía hacer lo que quería con los periodistas, entre ellos yo. Entonces, claro, esa era la cosa. Podía mandarme a donde ella quisiera, podía hacer lo que ella quisiera con nosotros y conmigo, y ella podía decir, puedes irte a hacer un reportaje hasta lo más lejos o puedes entrevistar a la persona que yo quiera, porque ella tenía todo el poder y la autorización de todos sus amigos, entre ellos el Invisible. Eso fue lo que pasó en esos años.
Elkin, yo me acuerdo de esos reportajes de las películas muy buenos. Me gustaba mucho que saliera un presentador masculino porque se daba un aire diferente. Gracias, Elkin, sí, pero siempre ha ocurrido eso. Siempre les gustan más las mujeres, los humoristas, los influenciadores ahora para ser presentadores, pero personas como yo que teníamos esa gana y ese sueño de estar ahí, pues era más complicado si cerraban las puertas. Eso fue lo que pasó. Entonces, volviendo al tema, también tuve otra experiencia muy difícil para mí que también me gané muchos regaños. Todo eso son como, digo yo, primiparadas y momentos difíciles estando en Caracol. Por eso digo los días oscuros, porque resulta que llegó a Bogotá Diomedes Díaz en esos años. Entonces me mandaron a hacer la entrevista con Diomedes, recibirlo en el aeropuerto para poder tener la entrevista con este gran cantante que ya falleció. Entonces, claro, él llegó, toda la gente empezó a tirársele, Diomedes, te amamos, el cacique, no sé qué, y él llegó y le dio un beso al piso bogotano del aeropuerto. Entonces el camarógrafo estaba grabando, estaba muy emocionado de poder verlo, de tener a su gran cacique. A mí me gustaba mucho la música de Diomedes y me gusta también, pero los vallenatos que hacía, porque a mí no me gusta el vallenato, pero puntualmente el de Diomedes sí, porque me acuerda de mi época de 11 en el colegio. Entonces Diomedes se fue al piso, besó el piso, habló con la gente, me dio una entrevista, estaba súper bien todo, o sea, estaba todo maravilloso. Estuvo un equipo de seguridad, llegaron en un carro, se lo llevaron, se terminó la entrevista y el camarógrafo grabó todo el proceso hasta que Diomedes se fue. Cuando yo le dije, muéstrame el material, porque uno como periodista tiene que preguntarle al camarógrafo, hey, mostrame cómo quedó el material. Cuando fuimos a ver el material, pues resulta que había sido tanta la emoción del camarógrafo por ver a Diomedes, por estar al lado del cacique, que hundió el botón de grabar y de los nervios lo volvió a hundir. Lo que quiere decir que nunca grabó nada. No grabó ni la entrevista, ni grabó la llegada, ni grabó la despedida, ni grabó nada. Entonces me llamó el invisible a preguntarme, ¿ya tienes el material? Y me tocó decirle, el camarógrafo no grabó. Entonces, ¿a quién regañan? No al camarógrafo, me regañan a mí porque yo era el responsable de ese reportaje. Entonces, pues fue otro momento bien difícil porque, claro, llegué a montar pues, al noticiero y hay que aguantar el regaño de que por qué no lo tuvimos. Me tocó irme a buscar a Diomedes al hotel donde se estaba hospedando y cuando llegué me dijo la persona encargada de prensa, no, ya él no habla, ya está en el hotel, ya está como en su cuenta, me imagino que ya alucinando con sus chicas o con sus cosas, entonces ya no se pudo hacer la entrevista y fue muy difícil para mí. Hay otro momento importante que les quiero contar, que también fue como una luz entre toda esta oscuridad, porque resulta que Humberto Rivera era el jefe de casting del canal Caracol y estaban rodando, grabando la telenovela de Sin Té, pero no puedo decir la palabra completa. Por aquí en mi canal de YouTube tengo un video, ese video es el detrás de cámaras que muestra cómo fue para mí grabar esta telenovela, porque esta historia era muy impactante, muy polémica, y lo que sucedió con esto de Sin Té es que estaba protagonizada por María Adelaida Puerta. Ahorita vamos a hablar de esa telenovela también. Entonces lo que sucedió fue que me llamó Humberto Rivera y me dijo que si yo podía actuar en esa telenovela. Y yo le dije, ¿actuar? O sea, yo nunca he actuado. Entonces me dijo, sí, dale, dale. Entonces, claro, el invisible me mandó a hacer detrás de cámaras de esa telenovela. Y al ser detrás de cámaras de la telenovela, terminé yo involucrado grabando. Era una telenovela que no le daban ni 5 de peso a eso. Pues no esperaban que fuera exitosa, que la gente la viera. Bueno, entonces no sé si podemos ver el video que tenemos por acá. Ahí estamos viendo un poco del video del momento. Fue la única oportunidad donde yo pude sentarme en el set de Caracol Noticias, pero fue en la ficción. O sea, fue más este video que realmente lo que se emitió al aire, porque al aire se emitió en la novela y fueron literal 2 minutos, 1 minuto menos, 1 minuto o 30 segundos donde yo anunciaba la muerte de Aurelio, no, perdón, la muerte del presidente del concurso, mi chica linda, Bonifacio Pertús, y además aprovecharon para grabar otra escena donde yo decía que habían capturado a Aurelio Jaramillo, alias el Titi, y esto lo veía Catalina al lado de Marcial. Entonces era una escena muy importante. Si se dan cuenta, yo hasta tenía barba porque yo no pensaba afeitarme porque no iba a presentar, solamente iba a hacer un detrás de cámaras y terminé actuando. Miren, estar ahí para mí era wow, por fin lo había logrado, pero pues nadie me veía. Igual mi interés tampoco era ser presentador de noticias generales.
sino de noticias de entretenimiento. Mis compañeras sí habían podido, porque claro, eran mujeres. Natalia Maya presentó en el set de noticias, Beatriz Álvarez también. Las dejaban presentar porque niñas lindas, hermosas, talentosas, pues súper exitosas. Natalia fue actriz de La Ex, Beatriz también ha participado en varias telenovelas, pero sí estar ahí era wow, era poder tener una bendición estando en Caracol. Cuando lo que sucedió fue que la novela sí se grabó y se emitieron las dos escenas. La primera me pude ver, entonces aunque fuera muy cortica se pudo ver, pero la segunda solamente se escuchaba mi voz. Entonces sí fue como un poco frustrante, como, ay, qué horrible. El blazer que tengo ahí fue de vestuario, llegaban a mí, entonces me decían, mire, ese es el vestuario que usted se va a poner para, para poder presentar esta noticia. Entonces, nada, fue para mí increíble, pude la oportunidad de entrevistar a los actores, de estar ahí, pero aprenderme un texto en esos años era muy difícil porque es diferente aprenderse un texto como reportero, a aprenderse a un texto como presentador o un texto como actor de una telenovela. Entonces esta fue la primera vez que pude actuar en una telenovela. Solamente he estado en dos, la segunda fue en La Ley del Corazón, que como ya les conté en el otro video, pues borraron mis escenas, solamente quedó una al lado de Jorge Cao. Pero para mí esto fue importante. Entonces, claro, esto también molestó al Invisible porque, pues claro, tenían la necesidad de grabar una escena y yo estaba perdiendo un tiempo valioso del noticiero por irme para este espacio, para dejar tirada más o menos la sección de entretenimiento de esos años. Entonces siempre fue complicado para mí. ¿Qué más tengo por acá? Bueno, tuve la oportunidad también de hacer muchos cubrimientos de muchas telenovelas de la época. Pude ir a Sintet, no, pero ay, perdón, casi le digo la palabra que me bloquean. Pude ir a Séptima Puerta, y ahí conocí a Carolina Ramírez, de La Hija del Mariachi, de La Reina del Flow, y para mí fue espectacular porque ella llegaba muy pequeñita a empezar a trabajar en el canal Caracol, que era bailarina, y empezamos pues como a entrevistarla, y muchos años le he seguido durante toda su carrera, y estar ahí pues fue increíble. Pero entonces, claro, los problemas iban aumentando, la atención se volvía más complicada, trabajar ahí era muy difícil, pero yo seguía intentando por este sueño de poder ser presentador, de poder tener un espacio, un nombre en la industria, era bien difícil. Otra anécdota fue que el canal Caracol en esos años tomó la decisión de que no iba a apoyar a los premios TV y novelas, porque los premios TV y novelas eran de la competencia de RCN y siempre ganaba RCN. Entonces le prohibieron, el señor Pablo Lacerna prohibió que los empleados del canal Caracol de esos años pudiéramos asistir a los premios TV y novelas. Y yo casi me muero. A mí casi me da un infarto porque ya me moría de ganas de estar en la alfombra roja de los premios TV y novelas. Entonces lo que hice fue que me fui de infiltrado. Me fui, pues, me hice en la última fila donde no me viera nadie, y todos, en esa época creo que ya había BlackBerry, empezaban a mandarme mensajes los presentadores de Caracol, porque sí había nominaciones de Caracol. Entonces decían, bueno, si gané o no gané. Entonces pues yo les decía que si ganaban o no ganaban, porque estaba sentado ahí en la primera fila. Y lo que decían es que al que pillaran, que fuera, que hubiera estado en los premios TV y novelas, lo echaban del canal. Y yo, Dios mío, bendito. Entonces, con toda esa presión, con toda esa fuerza, igual rompí las reglas, me fui hasta allá, y para mí fue espectacular estar como en los primeros TV y novelas, que eran los premios más importantes de la televisión colombiana, que elegían los lectores de la revista, que no era por expertos, sino por el público que había visto la telenovela. Y para mí eso era mágico, estar en esa alfombra roja, que eran 3, 4 cuadras de alfombra roja, graderías, todo el mundo gritando, enloquecido por los premios TV y novelas. Ya después tuve la oportunidad de volver, cuando ya estaba en el canal RCN, ya sin ningún tipo de problema de estar ahí. Entonces, eso me pasó. Fue complicado, fue difícil, y ya sí, pues toca llegar. Ay, Miller, Andrés, ¿y usted cuántos años trabajó en Caracol? Miller, yo trabajé 3 años, trabajé 2004, 2005, 2006 y hasta inicios del 2007, que ahí voy a contar qué fue lo que pasó. Pues resulta que al canal Caracol, el Invisible empezaba a hacer reestructuraciones y reestructuraciones porque no estaba funcionando la sección de entretenimiento. Las cosas estaban cada vez peor en rating y en el ambiente laboral. Entonces, pues llegó como un super ángel al canal Caracol, y fue la llegada de Diva Jesurum. Diva Jesurum trabajaba en el canal RCN haciendo reportería en el noticiero de RCN y haciendo orden público primero y después entretenimiento, y ella tenía ya los cuentos de Diva. Entonces yo siempre la admiraba mucho y llegó a ser mi jefe inmediata.
Entonces yo dije, Dios mío, Dios es justo. Wow, llegó una persona que respeta, que va a trabajar bien, que voy a estar feliz, que va a ser increíble y maravilloso, porque además recuerden que yo estaba viviendo en otra ciudad, no estaba viendo a mi familia, tenía que pedir permisos especiales para poder venir a Medellín a estar con mi familia. O sea, permisos especiales es que toca pedir un permiso porque pagar un avión no era fácil y además pagarlo desde el viernes en la tarde hasta el domingo en la noche para poder ver a mi mamá, a mi familia, a mi sobrina. Entonces, esa parte era difícil. Cuando llegó Diva Jesurum, las cosas cambiaron. Entonces, fue como una gratitud total, por eso la admiro y la quiero tanto, porque Diva llegó y empezó a preguntar que qué es lo que pasaba conmigo, que por qué Carlos no podía leer los reportajes de las 7 de la noche. Entonces, pues, ¿qué pasaba? Entonces, nada, fue muy difícil porque, claro, ella logró abrir ese espacio de nuevo para mí. Les dijo a ellos, pero es que él es un periodista que es experto, que sabe, que habla y habla bien. Entonces me volvió a dejar hablar, gracias a Dios, y fue increíble. Pero de todas formas, el invisible seguía teniendo poder en esa área. Llegó una solicitud para entrevistar a Brad Pitt en Brasil. Entonces yo súper contento, le dije, wow, mire, es que hay una película que se estrena en Brasil, ya no me acuerdo cuál era, pero es el junket o la entrevista cara a cara con Brad Pitt en Brasil. Y la respuesta del invisible fue, claro, no vas tú, Carlos, va María. ¿What? Entonces mandaron a esta chica María Fernanda para que ella fuera a lo que yo había conseguido. Entonces también fue difícil, ¿no? Darme cuenta que tenía que entregar lo que con tanto esfuerzo había logrado, porque dicen, claro, esto es trabajo en equipo, tienes que permitir que los otros vayan. Cuando decía, pues, pero es que fue un esfuerzo, fue difícil. Después, bueno, complicadísimo. Antes de que pasara lo que pasó en mi salida del canal Caracol, pues llega la opción de ir a entrevistar a Spider-Man, al Hombre Araña. Entonces, pues yo dije, wow, qué maravilla, era en Estados Unidos, se me abrió esa oportunidad, ojalá pues que me dejen. Entonces, nada, pedí la visa de la embajada para sacar la visa, que no tenía visa de Estados Unidos en esos años. Y entonces yo estaba súper emocionado, súper feliz, porque pues iba a tener la visa, iba a ir a Estados Unidos a entrevistar a Spider-Man, llegó Diva, estábamos trabajando bien, pero resulta, el gran problema fue que venía dos novelas que fueron un gran fracaso en el canal Caracol. La primera fue El zorro, la espada y la rosa, y la otra fue El ventilador. Yo había hecho detrás de cámaras y entrevistas de esas telenovelas para el noticiero, y entonces, claro, hice varios reportajes, pero resulta que llegó un domingo y ese domingo hice un reportaje de la serie, la telenovela El Ventilador, que estaba protagonizada por Marlon Moreno y por Carolina Acevedo. Contaba la historia de todos los escándalos con un ventilador de la contratación, algo así. Yo no sé mucho de temas políticos, pero el caso fue que tenía la entrevista con Marlon y entonces yo le dije a Marlon que si todavía le daba miedo actuar. Entonces me dijo que sí, que cada vez que decían 5, 4, 3, 2, él todavía le daba miedo actuar. Entonces, pues nada, yo saqué el reportaje y al final del reportaje decía, mañana se estrena el ventilador, porque al otro día se estrenaba el ventilador. Estábamos en domingo, como les dije, nunca me pasaron en Caracol a trabajar de lunes a viernes, siempre me tocó trabajar fin de semana, nunca me cambiaron horario, siempre era de 1 hasta las 11 de la noche y veía cómo mis compañeras iban saliendo. O sea, ay, tienes el aura muy negra, chao. Ay, es que no me entiendo contigo, chao. Y así, las iban sacando, las iban cambiando, también las humillaban y chao, chao, chao. Y fue difícil ver cómo se iban mis compañeras, hasta que ese día, cuando llegué al otro día a trabajar, eh, fui a hacer un reportaje con María Cecilia Botero, y yo no me di cuenta. Nosotros tenemos una continuidad, los periodistas, que vemos qué es lo que se va a emitir en el noticiero todos los días, y yo no vi que estaba ahí puesta el reportaje mío. Resulta que el día anterior no había salido al aire, no se había emitido, perdón, mi reportaje, sino que lo iban a emitir a las 12 del día. Yo no me di cuenta, me fui a hacer la entrevista con María Cecilia Botero. Cuando regresé de la entrevista de María Cecilia Botero, veo que la nota, el reportaje, lo emiten a esa hora al mediodía del noticiero de Caracol, y claro, aparecía mi voz diciendo que mañana se estrenaba El Ventilador, cuando ya era mañana, ya era lunes. Y como nadie me avisó y yo me fui a grabar, pues no sabía. De inmediato empecé a recibir llamadas insultándome, tratándome súper mal, que cómo era posible, que era el gran estreno, que esto era terrible, que no sé qué. Y
fue lo más difícil porque me llamaron al área de personal de recursos humanos del canal Caracol a decirme que hasta ese día trabajaba yo. Yo decía, ¿pero qué pasó? Pero solamente por eso. Yo le dije, pues mucha gente, el invisible ha estado suspendido, muchas personas las han suspendido 2 o 3 días. No, que tenía que irme del canal Caracol porque había sido una decisión tomada por Pablo Lacerna, porque justamente ese día ellos habían pagado una pauta publicitaria en el periódico El Tiempo, donde decían que se estrenaba El Zorro y el Ventilador, y también la pauta estaba mal fechada, también decía mañana, o sea, martes. Entonces, claro, eso fue horrible, fue muy complicado y en vez de recibir un castigo o, no sé, una multa, una sanción o estar suspendido, tomaron la decisión inmediatamente. Entonces me dijeron, mira, Carlos, tienes que irte del canal Caracol. Lastimosamente, pues no puedes continuar, ya es una decisión tomada por presidencia. Intenté subir a presidencia, fue dificilísimo, no se pudo. Intenté hablar con la gente, nada. Entonces, nada, me di cuenta que había sido como todo orquestado y planeado para ir hablando de mí. Lo que me decían es que habían hablado muy mal de mí ante todos los directivos y que ya obviamente estaban como cansados de toda esa serie de errores continuos míos. Entonces, pues fue difícil, fue muy complicado. Pero ahí fue cuando hablé con el invisible y le dije pues que ya me iba. Entonces me dijo pues que no soñara con ser presentador, que para nada, que era mejor que siguiera haciendo eso, ser reportero o buscar otra cosa, pero que no siguiera perdiendo el tiempo buscando ser presentador. Y eso pues sí me dolió y nunca se me olvidó, porque uno no puede cortarle las alas a la gente, uno no puede decirle a las personas que dejen o hagan lo que uno quiere o lo que uno piensa por más experiencia que tengan. Entonces, cuando yo me encuentro con personas que tienen sueños, que quieren llegar adelante, jamás les digo que no estudien comunicación o que no sean presentadores o que si son gordos o no se sienten lindos físicamente no lo hagan. No, o sea, cada persona tiene un espacio, cada quien cuenta cómo le va en la fiesta. Pues no tuve una buena una experiencia, pues tuve momentos buenos también, no estoy diciendo que no, conocí personas increíbles, maravillosas, pero en el momento que te dicen quedas despedido, fue muy choqueante. Entonces Diva Jesurum se portó muy bien. Ella me recibió en su oficina, me dijo que saliera con la mirada en alto, que yo no había robado, que yo no había hecho nada, que yo no había matado a nadie. Entonces, que saliera con la frente en alto y que todo iba a llegar mucho mejor. Entonces, fue increíble. Me dijo más o menos algo que les puede servir a ustedes también, y es que cuando uno está como en un lugar y cree que se va a caer al abismo, ya está la mano de Dios recogiéndolo para llevarlo a otro lugar. Entonces me pareció muy bonita esa analogía y desde ahí, pues para mí Diva se convirtió en una persona muy especial y una gran amiga. Entonces me fui con mucha tristeza del canal Caracol. Trabajé en el barrio La Soledad, donde estaba primero el noticiero, después lo trasladaron para la Floresta. Ahí también alcancé a trabajar un tiempo, pero lastimosamente pues no me pude quedar más tiempo y no les voy a decir que no, estuve súper triste, súper mal viviendo esa etapa, pero como no me podía quedar quieto, empecé a buscar la opción de la visa de Estados Unidos, porque yo dije, tengo lo de la visa, tengo lo de Spider-Man, pero ya lo perdí porque ya no trabajo en Caracol. Igual fui a la visa. Cuando llegué a la visa, me la negaron. Llamaron al canal Caracol y se dieron cuenta que yo no trabajaba allá, entonces me negaron la visa. Entonces fue un golpe durísimo. Ya después, obviamente cuando estaba en RCN, la volví a solicitar, ya la autorizaron, se dieron cuenta que sí trabajaba en RCN y ya pude seguir teniendo la visa. Porque además, acuérdense que como tengo apellido Ochoa, es muy complicado por el historial de mucha gente en Colombia que tiene ese apellido tan fuerte de Ochoa. Entonces, eso fue lo que me pasó. Pues quería ver la última pregunta que me hicieron porque no alcancé a leerla. Aquí dice Miguel Andrés, ¿y por qué fue un fracaso El Ventilador? Si esa novela era como una novela de narco, como de la vida real. Miller, porque resulta que esa telenovela no era tanto de narco, sino que era de sacar a la luz todos los escándalos políticos y todo lo que pasaba, sí, con temas ligados a narco, pero era más una producción donde mostraba a Carolina y a Marlon corriendo desesperadamente, tratando de buscar las pistas para solucionar los problemas, y eso le fue muy mal. Al Zorro también le fue muy mal. Y claro, se vendió a 93 países, pero en Colombia pues definitivamente la gente no lo vio. Entonces, esto fue lo que pasó. Pablo Cruz, danos otra pista del Invisible. Actualmente sale al aire o está retirado, y si en algún momento el Invisible fue presentador de Noticias Generales. Sí, todo sí. Sigue al aire, sigue presentador, pero Pablo, hay algo importante. Cuando las personas te hacen tanto daño, tú tratas de reparar el daño. Con esta persona, yo intenté hablar varias veces,
no se podía hablar. Después tuve la oportunidad de hablar cuando llegó al canal RCN y le dije que quería hablar con él, arreglar las cosas, pero su respuesta fue esa, que yo era invisible, que yo era invisible para él y que entonces que no había forma de arreglar nada, que no le interesaba arreglar nada y que definitivamente yo le había dañado su carrera profesional. Y yo dije, yo, o sea, sí fue al revés. O sea, pues por él salí, por él me quedé sin trabajo en el canal Caracol, por él fue que no tuve la oportunidad de seguir, por él. Entonces, no sé, hay muchas personas que me decían que se veía de pronto arriesgándose a perder lo que tenía porque llegaba una persona 5 años más joven que él y que podría de pronto quitarle el puesto. Jamás mi intención fue quitarle el puesto a nadie, ni pasar por encima de nadie. Tampoco soy de excesos, ni de rumbas, ni de fiestas, y de pronto querían que yo me metiera en todos esos excesos de drogas y de fiestas y eso, no es lo mío. Pues las personas cada persona tenemos un mundo diferente, una vida diferente desde cada sector y desde cada ángulo, entonces pues nada. Entonces, nada, esos fueron los días duros de Caracol. Fue difícil para mí no poder seguir en el canal porque tengo recuerdos hermosos también. Las personas que conocí, la gente de archivo se portó súper bien conmigo. Lo primero que yo hice cuando llegué a Caracol fue buscar los capítulos de Pequeños Gigantes y había solo dos porque los demás los borraron encima, los grabaron encima. Logré pedir que me dieran imágenes de novelas viejas, pues que ya no se repiten. Entonces, pues tengo muchas cosas de la colección y nada, fue muy complicado y muy difícil. Después pasaron los años, trabajé en RCN 11 años y hace poco, en los últimos años, volví al canal Caracol y pisar el canal Caracol realmente fue impactante, ¿no? Fue como satanizar todo eso, eh, difícil, difícil. Ya el Invisible volvió al canal Caracol, es otra pista, y ahí estaba. Entonces yo decía, ay, qué pereza tener que ver a una persona que no te quiere, que no quiere arreglar las cosas, que le he pedido que arreglemos las cosas, porque no se trata de pedir perdón, porque yo no hice nada. O sea, yo solamente conté y estoy contando lo que yo viví como cualquier persona, cuenta cómo le va en su trabajo. Entonces, pues definitivamente fue eso, llegar a Caracol y ver todos los pasillos, encontrarme con la gente con la que yo había trabajado, ya no en la posición de empleado, sino ya de ir a hacer cubrimientos, de hacer detrás de cámaras, de hacer entrevistas. Pues fue muy bonito, fue reencontrarme con la gente, abrazarme con toda esa gente con la que yo no pude seguir. Veo a colegas míos que tienen quinquenios, 15 años, 10 años, 20 años en Caracol, que yo los habría podido tener, pero por otro lado, pues le doy gracias a Dios que tuve la oportunidad de estar en otros canales, de conocer otras personas, de vivir otras experiencias, porque tengo colegas que llevan toda la vida en el canal Caracol y no han cambiado nunca de trabajo, no saben qué es trabajar en otra empresa y hacen lo mismo y siempre se quedan como en el mismo rol, reporteros que son siempre reporteros y no son suficientes para ser presentadores o no son suficientes para ser influenciadores o nunca les dan la oportunidad porque siempre para ellos van a ser los chiquitos de la familia, tanto en RCN como en Caracol como en cualquier canal. Entonces, pues esa es la parte de los días oscuros del canal Caracol, que fueron difíciles, pero bueno, ya están superados, que la gente dice, no, o sea, a mí me encanta el canal Caracol, como se dan cuenta, tengo afiches del canal Caracol, tengo un museo lleno de telenovelas del canal Caracol, los cabezotes de las telenovelas del canal Caracol, tengo muchas, muchas cosas del canal Caracol. Y ese fueron los días oscuros del canal Caracol, como yo lo viví, Carlos Ochoa.